Somos una iglesia de puertas abiertas. Te esperamos en tu lugar, el Santuario de la Rosa Mística, Parroquia Nuestra Señora de la Victoria. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están, queridos oyentes? Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de La Otra Cara. Un gusto tenerlos como siempre del otro lado. En la operación técnica me acompaña mi operador, mi 50%, como yo le digo, que es Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que el programa de hoy comienza de esta forma. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Bueno, y nos venimos enterando todos los días que hay muchas estafas que ocurren a través de Internet. Y en este momento que está el Cyber Monday, con más razón. Así que para conocer cómo podemos actuar, cómo hacer una denuncia, por ejemplo, si nos ha ocurrido este incidente, estamos hablando con el exdiputado y presidente de la Asociación de Consumidores Responsables, Henry Steinmeier. Hola, Henry, muy buenas tardes. Hola, Cristina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Henry, pero me interesa mucho el tema que vos abordás. Bueno, nosotros habitualmente de nuestra asociación, cuando hay este tipo de eventos como el Cyber Monday o hay otros que se llama Hot Sale, lo que hacemos es dar algunas recomendaciones que tienen que ver con lo que vos mencionabas, la posibilidad concreta de ser estafados, por esto que está tan en boga últimamente, las estafas virtuales, o de ser estafados porque uno hace una compra y no te entregan el producto o te entregan otra cosa. Entonces lo que hacemos habitualmente es, cuando hay estos eventos, dar estas recomendaciones, pero que son recomendaciones que sirven para cualquier compra o cualquier momento en que vamos a hacer una compra online, una compra virtual. Vos sabés claro. que el comercio electrónico viene creciendo, venía ya creciendo muchísimo desde hace unos 10 años. La pandemia nos obligó a todos un poco aún aquellos que éramos más miedosos o que nos parecía bueno, ¿no? Que teníamos mucha cautela a la hora de hacer una compra. Bueno, la realidad es que tuvimos casi obligados a hacer compras online, hasta de cosas tan elementales como el supermercado, porque no podíamos ir o había muy pocas posibilidades. Bueno, entonces todo esto a mí me dan dos sensaciones. Bueno, a medida que se mejoró que se masificó el comercio electrónico, hay, sorprendentemente, te diría, porque nosotros siempre somos críticos de cómo se mueven las empresas, hay una mayor responsabilidad de muchas empresas. Y también hay, desde las autoridades, por lo menos en algún momento, no estamos en el mejor momento de las autoridades nacionales para controlar cómo funciona todo esto. Entonces, digo, en el Cyber Monday, digamos, en estos eventos de ofertas, o en cualquier momento, siempre hay que ser muy cauto. ¿Muy cauto en qué sentido? Bueno, a veces las publicidades nos hablan de ofertas muy grandes y que parece, uno ve el cartelito y te aparece y te rebota y encima con esto de los algoritmos, que donde estuviste mirando algo después te vuelve a aparecer 10 veces, y uno casi termina diciendo, bueno, soy un idiota si no compro esto, está tan barato, es tan bueno. Entonces, bueno, ser cauto en comparar, en averiguar las características. A veces no solo es una cuestión de precios, a veces es una cuestión, porque de repente el precio te parece muy barato, pero cuando lo vas a concretar, el horno que estás comprando es más chico que digamos que te parecía mejor a vos, o tiene una potencia menor, o tiene 3 bandejas en vez de 4, digo, no sé, distintas características
que a veces en realidad no es que te están ofertando algo muy barato, sino que en realidad están vendiendo algo que es más barato de por sí, disfrazado. Claro. ¿No? A veces es un juego con las imágenes. Vos ves la imagen y te parece que es el televisor de 50 pulgadas, pero cuando lo mirás bien es de 32. Entonces, digamos, bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, lo que sí hay que ser muy, muy cautos en cualquier momento, insisto, no solo cuando va a ver, no utilizar en forma directa esos links que a veces nos llegan por mail, por un mensaje de WhatsApp, o que alguien te llama y te dice, te hablo de la FIP o de ANSES o del banco, y te voy a pasar un link para corroborar tu información. Digo, en eso hay que ser, mira, a veces hay que arriesgarse a que, bueno, te digo, a mí me pasó, por ejemplo, con Netflix, que había tenido un problema con la tarjeta, entonces no me lo estaban descontando, y de Netflix me llegaban mail diciéndome que me iban a cortar, y yo no le prestaba atención porque justamente creo que todas esas son estafas. Bueno, en mi caso se dio que después descubrí un día que la tarjeta se había renovado la tarjeta y me habían dejado de hacer el débito automático. Bueno, digo, ser muy cauto con todas esas cosas, como también a dónde utilizamos. No es bueno estar haciendo este tipo de operaciones, por ejemplo, en un bar, en donde usamos una wifi pública, ¿no? O en una plaza, ¿no? Vos decís, para no gastar, para ahorrarme los datos, utilizo el wifi del lugar, pero que es un wifi que utiliza mucha gente, que existe la posibilidad de saqueo. Entonces, bueno, y en el caso de que te pase, bueno, rápidamente hay que hacer la denuncia. Si te pasa con una cuenta de un banco, hay que hacer en el banco, hay que hacer en la comisaría. Hay una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que tiene un mail que es datospersonales@aip.gov.ar. Bueno, distintos lugares para rápidamente denunciar. Y lo que hay de bueno es que ya existen algunos fallos a favor de las y los consumidores contra los bancos por no haber tomado los recaudos necesarios para evitar las estafas. Sí, Henry, porque no solo es que le sacan el dinero, a veces los ponen en un crédito que tienen que pagar, ¿no es cierto? También es terrible. No, ese es lo terrible, que en general sacan el poco o mucho dinero que tengas, te sacan 1 o 2 créditos, a veces hasta te hacen con la tarjeta de débito, digamos, en forma virtual, te hacen compras. Digo, bueno, está claro que es mucho, pero digo, ahí en ese sentido los bancos tienen que tener medidas de seguridad. A veces viste que nos molesta que nos exigen esta doble validación, que vos tenés que poner tu clave, pero si vas a hacer una transferencia, después tenés que poner otro, ¿no? El token famoso, ¿no? Sí. Digo, eso que a veces nos genera algún incordio, bueno, convengamos que es bueno por la seguridad. Está claro, digo, que si vos sos un usuario financiero, si sos un cliente del banco, que habitualmente sería un caso donde una docente jubilada, que nunca había sacado un crédito, que nunca había hecho una transferencia, de repente a las 4 de la mañana saca un crédito, hace transferencias, el crédito lo transfiere en pocos minutos. Bueno, ahí hay una responsabilidad del banco. Más allá de que hoy todo tiene que ser rápido y que el crédito parece que te lo tiene que dar en 2 clics, vos tenés que hacer 2 veces clic y ya te tienen que tener la plata acreditada. Eso está bueno, es una de las virtudes de la virtualidad y de internet y todo este tiempo que vivimos, pero también hay que tener recaudos. Y entonces la doble validación o el tema de 24 horas para chequear, insisto, hay situaciones donde el sistema puede rápidamente, si está preparado, puede ponerte a resguardo cuando sos alguien, insisto, que nunca sacaste un crédito. Pues siempre puede ser la primera vez, por supuesto, pero está bueno que eso sea chequeado, está bueno que haya exigencias de una doble validación que hoy se va
como imponiendo, producto de que algunos jueces han fallado a favor de los consumidores, obligando a los bancos a devolver el dinero, a no cobrar el crédito, pero en el medio de esto, digo, no es que esto es tan simple, sino que, bueno, en el medio de esto hubo muchos usuarios denunciados, y a veces vas al banco y te dicen, no, tienes que hacer la denuncia, pues se hacen, digamos, intentan evadir la responsabilidad que tienen. Bueno, nosotros creo, digamos, hay que ser muy cautos, insisto, es muy raro que algún organismo público o que alguien te mande, fue muy clásico en la época de la pandemia con las vacunas. Ahora en estos días hay una que da vuelta, una estafa con esta situación de que se cerró o se le cambió el nombre a la FIP. Hay un montón de gente que está recibiendo mensajes de WhatsApp con un supuesto logo de la FIP que dice que tenés que regularizar, y bueno, donde vos haces clic y pones tus datos, rápidamente te roban el teléfono. Y hoy no es tan grave, todos hemos recibido en los últimos 3 o 4 años el mensaje de algún conocido o amigo que nos pedía plata, porque le hackearon la cuenta. Bueno, eso no es lo más grave. Lo más grave es que hoy todos tenemos en nuestros teléfonos billeteras virtuales, la cuenta del banco. Qué sé yo, alguno puede tener hasta alguna inversión si maneja alguna de esas billeteras tipo Walla o la aplicación de alguna inversión, que todo eso lo puedes perder, ¿no? Porque donde accediste, y en ese tipo de cosas, si tenés una aplicación del banco, una aplicación de inversiones, bueno, no tener guardadas las contraseñas, ¿no? Que cada vez que vas a entrar, ¿viste que el teléfono te pide, ¿querés guardar la contraseña? No. ¿Por qué? Porque entonces de esa forma uno le hace más difícil. Si son hackers, posiblemente puedan averiguarla la contraseña. Todos somos medio básicos, que más o menos vamos repitiendo una contraseña, pero si no la tenés, le dificulta la situación, ¿no? Claro. Más, escúchame, con los robos que hay de celulares, yo no pongo ni siquiera ningún dato mío. Bueno, esa es otra cuestión. El tema de que te roban el celular, yo creo que todos tenemos la sensación que perdemos, o nos roban el celular y tenemos la vida ahí, ¿no? Claro. Hasta, aquellas cuestiones emotivas, como pueden ser fotos de distintas situaciones, ya hoy no está mal, ¿no? La cajita o el álbum de fotos del viaje. Es cierto. El álbum de fotos de un viaje está en un álbum del teléfono celular, porque hasta la mayoría de nosotros después terminamos no bajándolas o no guardándolas, o a veces ni siquiera las ponemos en la nube. Entonces muchas veces hasta se pierden no solo cuestiones económicas importantes, sino que también uno te roba el celular y perdés un montón. En eso también hay toda una situación de que uno puede tener, por supuesto, siempre es bueno tener algún patrón en el celular, que algunos ponen el dedo, algunos ponen algún patrón de referencia, otros lo hacen con la cara, bueno, hay que tener algo que también, que evite que sea inmediata la que pueden ingresar al celular, y mientras tanto, hay que hacer la denuncia para que el celular sea bloqueado, si bien a veces nada funciona como debería. Hoy un celular bloqueado no debería poder ser usado, y era lo que decía una ley, recordarás que tiene la época de Bloomberg, que fue eso de que los celulares, o sea, que las empresas, una vez que pueden usar un robo de celulares, lo bloquean, pero no solo lo bloquean para que no pueda volver a ser usado el celular. Entonces, de esa forma, eliminás el negocio de la venta de celulares, pero bueno, lamentablemente ni las empresas ahí termina haciendo a veces lo que tiene que hacer, y pasan esas cuestiones, ¿no? El robo de celular es algo
demasiado común, digamos. Sí, sí. Henry, te hago esta pregunta. ¿Viste cuando uno va a algún restaurante o algún comercio, supermercado, y uno pone la tarjeta, compra con débito, por ejemplo, y dice gente, después me terminaron hackeando mi WhatsApp? ¿Puede ser que también ahí haya fallas? Cuando pones la tarjeta, alguna tarjeta que tenés con el teléfono. No, por ejemplo, yo voy a hacer una compra y pago con tarjeta de débito. Sí, ¿alguien puede? No, ahí el problema puede ser a veces, hoy de hecho hay una ley o una resolución que como que lo ideal o lo lógico sería que no se lleven tu tarjeta, claro, sino que vengan con el POSNE a la mesa, o que seas vos, que hay muchos lugares donde vos ya apoyás directamente la tarjeta, con esto que hoy la tarjeta tiene esta situación de contacto, o aún hay lugares donde te la hacen, digamos, si tiene chip o hay que pasarla, te la hacen pasar a vos, para que no permitir que alguien pueda sacarle una foto o quedarse con tus datos y utilizarla. Sí, sí. En general, en muchos, no sé, no he ido a restaurantes en el último tiempo, pero en muchos lugares pasa eso, digo, que te traen el POSNE, o deberían traerte a la mesa, claro. O si en aquellos lugares donde, por ejemplo, no sé, no tienen un POSNE inalámbrico, bueno, ir vos hasta la caja a pagar, para evitar justamente, yo te diría, hay muchos comercios ya donde te hacen apoyar a vos la tarjeta, digamos, un gran mayorista de la ciudad, vos vas a comprar y te miran el documento que coincide con la tarjeta o la forma que vos tengas de identificarte, que sos el titular de esa tarjeta, y después sos vos el que la apoya y el que a veces firma ahí de forma digital, y carga el número de documento, digo, pero justamente le evita que quien te atiende tenga demasiado contacto con la tarjeta, que podría copiarte los datos, o digo, vos sabés que si se quedaron con los datos y fundamentalmente el código de seguridad, te pueden hacer un desastre de forma virtual, ¿no? Sí, sí. Y ahí encima no hay demasiada discusión, porque cuando las compras son virtuales, eso es todo un tema, ¿no? Digo, si te roban los datos de la tarjeta, una cosa es si a vos te roban la tarjeta o perdés la tarjeta, vos la denuncias, bueno, todos los gastos que desde las 12 de la noche, desde el inicio del día en el que vos denunciaste hacia adelante, todos esos gastos, la tarjeta los tiene que eliminar, o sea, no te los puede cobrar. Sí, sí. Ahora, que la realidad es que si a vos te roban los datos y se meten en internet y te hacen una compra en una web, bueno, después tuvo una discusión porque la tarjeta vos la seguís teniendo y hay que ver cómo es que alguien accedió, mucho más si tiene tu número de documento y toda esa situación. Y ya que estamos, Henry, ya que estamos hablando de esto, los cajeros automáticos, hay gente mayor que a veces no sabe y pide a alguien que le ayude. Y yo siempre le digo, pero vaya dentro del banco a pedir ayuda, no al que está en la fila. Sí, lo aconsejable es no pedir, o sea, si uno pide ayuda, pedir ayuda como decís vos, adentro del banco. Claro. Que alguien la acompaña, hasta el cajero. Claro. Y por supuesto, vuelvo a lo que decía antes, ha habido muchas situaciones donde, por ejemplo, alguien le ha dicho, no, tiene que corregir los datos, y va y lo han hecho ir al cajero, que ponga la tarjeta, bueno, a ver, ponga este código, y donde puso ese código, pues le desapareció toda la plata que tenía. Sí. Bueno, ese tipo de situaciones, insisto, los bancos ahora están haciendo mayor publicidad diciendo, si todo aquel que es usuario de un banco tiene cuenta normal, le llegan seguramente el mail que dice no lo vamos a llamar, no le vamos a pedir datos, no le vamos a pedir su número. Bueno, en eso hay que ser, y si alguien, insisto en la idea, si alguien te llama, y hasta puede ser cierto que te llamaron para el banco, no hacerlo, ir personalmente, porque hay que evitar, hasta
suponete que sea realmente alguien del banco que te llama por alguna cuestión y vos diste información y el teléfono esté pinchado, no sé, o te hackeas, digo, evitar Claro. otorgar esas facilidades, digamos, Sí, para el sí. Estado. Y a veces, Henry, te mandan un mensaje, como vos decís, de lo que era la FIP o del banco, y el logo no es el mismo. La gente, si prestara atención, se van a dar cuenta que el logo es parecido, ¿no es cierto? Sí, Hasta sí. eso hace. Sí, a mí me pasó mucho que me llamaban, que me resultaba el loco que me llamaban desde WhatsApp, con un logo del Ministerio de Salud. Y eran los famosos, digamos, estafas que te hacían, que te hackeaban el teléfono, que te pedían por la vacunación o por lo que fuera, pero digo, hasta hace no tanto estaba dando vueltas, y conozco casos de personas a las que le ha llegado eso. Es cierto, también convengamos que los delincuentes que hacen este tipo de cosas van cada día mejor. Más, yo recuerdo ahora, unos 10 años, yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo y nos llegó un caso de una persona que lo eran en ese momento los famosos premios, ¿no? Pero cuando vos te metías al lugar para ver, era la página de una tarjeta de crédito. Ajá. Con el logo real. El tema era que cuando vos querías hacer clic o ingresar, no había un solo link posible. Todo era como estático, ¿me entendés? O sea, se supone que cualquiera se daba cuenta. Ahora, lamentablemente, demasiada gente cayó en aquello de, uy, hola, Cristina se ganó. Hubo casos de alguien que se había ganado una camioneta, que supuestamente porque había llamado a Tinelli en algún caso, o te decían que te había ganado un televisor, y lo que te pedían eran para pagar el flete. Entonces vos terminabas depositando, digamos, te hablo de eso, 10 años atrás, 5 o 10 mil pesos, pero que ibas a tener un televisor de 50, o ni hablar de una camioneta. Bueno, hubo muchos casos en el país, además era muy notorio porque arrancó, como decirte, en el norte del país, fue bajando, en Córdoba fue un desastre y después terminó, cuando entró la provincia de Buenos Aires, todos nos empezaron a llegar. Ahora, insisto, vos entrabas a la página y te sorprendía, era el logo, los colores, todo lo de una de las tarjetas más importantes. ¡Qué va! Ahora, cuando vos hacías que pretendías hacer un clic en algo, no, nada tenía, salvo una cosa que era movible, donde hablaba del premio, y ahí donde vos hacías clic, bueno, y sí, te pedían plata, y te sorprendería la cantidad de gente que caía en esas cosas. Entonces digo, bueno, eso en ese momento era más, había una de las estafas que cuando vos mirabas tenía errores importantes de redacción y de ortografía, ¿no? Que vos decís, bueno, cualquiera que te fija, ya te genera desconfianza. Entonces, ahí me parece que también es, bueno, cuando algo no te digo, si vos querés hacer clic y no lográs ingresar en nada, si tiene errores de ortografía, tiene errores de redacción, y digo, ahí hay que empezar a desconfiar, ¿no? Ni hablar de esos mails que siguen llegando, ¿no? Que te dicen que te están denunciando por no sé qué hiciste, hasta que te ganaste una herencia o que alguien te dejó su dinero. Bueno, digo, uno cree que nadie puede caer, porque algunas es sorprendente hasta lo mal redactado que está, pero lamentablemente muchas veces, bueno, hay gente que por curiosidad, ¿verdad?, termina haciendo clic en algún link y te roban los datos con todo lo que eso implica. Entonces, la recomendación, que como volvemos al comienzo de la cama, es, bueno, la cautela a la hora de comprar, saber que si vamos a comprar online tenemos tantos derechos como cuando vamos a un comercio, saber que a pesar de que ha habido muchas del famoso decreto 7023 y muchas regulaciones, la ley de defensa del consumidor, la Constitución Nacional, que tiene un artículo que ampara nuestros derechos como ciudadanos a la hora de ejercer el rol de consumidores, saber que todo eso está vigente y que por más que yo compre en oferta, yo compro online, todos los productos tienen garantía, todos mis derechos siguen
siguen vigentes. Y recordar que cada vez que hacemos una compra online o telefónica, ya telefónica hay cada vez menos, mira, la ley todavía dice por correo, por supuesto por correo ya nadie compra, sí. Pero digo, ni siquiera por correo electrónico, digo, pero que cualquier compra que sea a distancia, uno tiene 10 días para arrepentirse. Uno, digo, como consumidor, como consumidora, digo, de repente te tentaste, viste un producto que te parece que es barato, que lo necesitas, viste que a todos nos pasa, sí. Y después cuando terminás de hacer la compra decís, pero si yo tengo uno igual, o tengo uno que todavía está ahí, o te pasa que al otro día te echaron del trabajo, entonces no sabés cómo vas a pagar eso. Digo, saber que desde el día que vos contratás, eso hago la aclaración, por ejemplo, vos comprás un viaje, bueno, vos lo contratás hoy, pero el viaje tal vez lo hagas dentro de 3 meses. Bueno, en el caso del viaje, el ejemplo del viaje, a partir de que lo contratás, o de que te entregan el producto, en el caso de que te compras un televisor, con el televisor llega a tu casa, a partir de ahí tenés 10 días donde como consumidor, como consumidora, te podés usar el derecho al arrepentimiento. Es más, las empresas que venden por la web tienen la obligación, por una resolución del año 2020, tener lo que se llama el botón de arrepentimiento. Eso es, yo me compré un televisor y en el mismo momento que lo terminé, puse la tarjeta, lo pagué, yo me arrepiento, vas al botón de arrepentimiento, digo, al otro día o el día después que te llegó, y no, por supuesto, el televisor te llega, no tenés que ponerte a abrirlo ni mirarlo, claro. Tenés que tener la decisión de arrepentirte antes, ¿no? Te vas al botón de arrepentimiento y hay un formulario donde en 24 horas se tiene que decir cómo lo van a retirar. Y hay un dato también fundamental que es cualquier gasto que ocasione eso, digo, venir a buscar el televisor a tu casa, así como te lo trajeron, tienen que venir a retirarlo, no tiene costo para el consumidor, no tiene costo para el comprador. Y todo ese costo corre por cuenta del... Esto no es un invento argentino, en todo el mundo, es más, hay lugares... hay países de Europa que tienen 15 días para arrepentirse. La idea es que la persona tenga una serie de días corridos, en general está pensado para que en el medio haya un fin de semana. ¿Por qué? Porque a veces en la locura de la semana se nos pasa y en el fin de semana uno se sienta un poco más tranquilo a veces y reflexiona y dice, no habría que haber comprado esto. Y nació, acá en Argentina se empezó a usar cuando se sancionó una ley con el tema de los tiempos compartidos, porque los tiempos compartidos era cosa que te agarraban en la calle, terminabas yendo a una cena, te tomabas unos vinos y cuando te cuidabas te habías sacado la tarjeta y habías comprado un tiempo compartido que después era impagable. Entonces ahí se puso en marcha, ya hace muchos años de esto, por los 90, el tema del derecho al arrepentimiento, que después en el 2008 fue incorporado a la ley de defensa del consumidor. Pero eso es un dato muy importante, porque, digo, también te puede pasar que compraste un producto, cuando te llega, vos compraste una tablet con 120 de memoria y te llega una con 160 y vos haces el reclamo y no te dicen que no, que eso es lo que vos compraste, bla, bla, bla. Bueno, ahí tenés la posibilidad de arrepentirte y devolverlo, y te tienen que devolver el dinero, por supuesto. Qué bueno. Sin ningún costo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y saber. Por supuesto, nosotros nos tomamos el trabajo el día lunes de revisar alguna de las 900 empresas que estaban en el Cyber Monday. Habremos revisado 50. ¿Y hay muchas que el botón de arrepentimiento está escondidísimo. ¿No? Tenés que ir. Y por ejemplo me sorprendí con alguna importante cadena de hipermercados chilena que no tiene, cuando vos te metés por allá en legales, habla de 72 horas, que no tiene nada que ver con los 10 días. Y hay una cadena de perfumería que, por ejemplo, habla de que los gastos que ocasione de la devolución del producto corre por cuenta tuya. Digo, pero esto es contrario a la ley. O hay otra que te exige, una cadena de electrodomésticos, que te exige estar suscrito
o estar registrado, y en la resolución esta que yo te digo, la 424 del 2020, es muy clara respecto a que no te pueden exigir ningún tipo de registro ni suscripción ni nada por el estilo. Vos simplemente compraste, no lo querés, lo tenés que poder devolver. Claro. Y te sorprende, yo digo, en marcas importantes, una marca de electrodoméstico muy importante, que no tenía el botón, y yo me puse a chatear con un representante. Ajá. Y me decía, bueno, dígame cuál es su compra, pero yo decía, no, yo quiero saber dónde está el botón para hacer el trámite sin intermediarios, y no lo tenían, y por supuesto se negaban a utilizarlo. Bueno, esto es la eterna pelea, Cristina, de nuestra defensa como consumidores, donde nada, aun cuando hay legislación, aun cuando hay normativa, nada es tan simple, ¿no? Hay que dar la pelea. Si pasa, ¿no, Henry? Tal cual. Bueno, Henry, se me está acabando el tiempo y yo quiero seguir esto. Otro día te voy a llamar para que vos me digas bien, por ejemplo, estos consejos, que a lo mejor hay más, como por ejemplo que tenés para arrepentirte y que si está el botón o no. Así que en cualquier momento te vuelvo a llamar para que me detalles bien en concreto cuáles son donde más tenemos que poner el ojo, ¿no? Sí, cuando quiera. Para nosotros es fundamental esta posibilidad de hablar y de difundir estos derechos, porque lamentablemente, como te decía, está en la Constitución, hay leyes, hay organismos, y muchas veces las personas no saben que tienen esos derechos y terminan perdiendo, o de esos derechos terminan vulnerados por desconocimiento. Entonces, todo lo que podamos hacer viene bien, así que cuando quieras seguimos charlando. Dale. Henry, muchísimas gracias y que pases lindo día. Bueno, gracias a vos igualmente. Un fuerte abrazo. Ahora, en la otra cara, las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Comenzamos con un día como hoy, día 13 de noviembre. Un día como hoy, pero del 2013, se inaugura en Nueva York el nuevo Fort World Trade Center, ubicado en el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas. Y un 13 de noviembre de 1841, el neurocirujano escocés James Braid inicia su interés y estudios sobre hipnotismo, término que él mismo acuñó tras presenciar una demostración de magnetismo animal, mesmerismo o terapia en seres a través de un medio etéreo. En el año 1715 nace Dorothea Christian Exleben, primera mujer en obtener un doctorado en medicina en Alemania. Año 1901 nace en Lincoln, Buenos Aires, Arturo Jauretche, pensador, ensayista y político argentino. Fundó junto a un grupo de radicales disidentes la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Durante el gobierno de Perón fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Murió en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. Año 1955 renuncia el presidente provisional general Eduardo Lonardi. Asumió en su lugar el general Pedro Eugenio Aramburu. Año 1962 comienza a circular la revista Primera Plana, dirigida por Jacobo Timerman. Saldría semanalmente de manera ininterrumpida hasta agosto de 1969, fecha en que dejó de publicarse. Y en 1973 comienza a funcionar la Universidad de Jujuy. Y pasamos al día 14 de noviembre. Se celebra el Día del Tambero y también se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Se recuerda en esta fecha instancias de la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, que en 1991 escogieron ese día en homenaje al nacimiento de Frederick Banting, el 14 de noviembre de 1891, cuyas investigaciones contribuyeron al descubrimiento de la insulina. En 1969 despega la misión Apolo 12 desde Estados Unidos, la segunda misión que llevará humanos sobre la Luna
y la cuarta con tripulación del programa Apolo, alunizó en el océano de las tormentas. En el año 1889, la periodista y empresaria estadounidense Nellie Bly comienza un intento de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. ¿Y sabe qué? Lo conseguirá empleando 72 días. Y ahora pasamos al día 15 de noviembre. Se celebra el Día de la Educación Técnica y también se celebra el Día del Patrimonio Arquitectónico. Año 1867 aparece en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el primer número del diario La Capital. Fue fundado por Ovidio Lagos. Y en el año 1990 el escritor Adolfo Bioy Casares recibe el premio Cervantes de Literatura. Y un 15 de noviembre del 2017 el mundo despierta con una muy triste noticia. El submarino de la Armada Argentina Ara San Juan desaparece en el mar argentino con 44 personas a bordo, 43 hombres y una mujer. Año 2001, sale al mercado la Xbox, la primera videoconsola producida por la compañía Microsoft. Y en el año 1995 la UNESCO proclama el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Y pasamos al día 16 de noviembre, Día del Trabajador Judicial. También es el Día Internacional de la Tolerancia. Y también es el Día del Deportista. En el año 1810, un 16 de noviembre, el general Manuel Belgrano funda Curuzucuatiá en la provincia de Corrientes. Y en el año 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En el año 1974 son repatriados los restos de Eva Perón. En el 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe a su par israelí Shimon Peres. Y un 16 de noviembre del año 1946 condecoran en Estados Unidos a una paloma mensajera por sus servicios de mensajería durante la Segunda Guerra Mundial. Año 1923 se realiza el primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida para efectuar varios reconocimientos de la costa. Y también un 16 de noviembre, pero de mire qué año, 1885, el empresario norteamericano George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa enrollable, la cual permitiría la impresión de imágenes fácilmente y llevaba la fotografía a todos los públicos. Y así finalizamos con la primera parte de lo que ocurrió en el país y en el mundo durante esta semana. En un ratito estamos con más. Seguimos compartiendo La Otra Cara, jueves desde las 17, aquí en Radio Encuentro. Y el próximo martes 19 de noviembre nuestra querida ciudad de La Plata cumple años. Nosotros desde acá les vamos a contar cómo fueron los preparativos para la fundación y por qué tuvo que ser el 19 de noviembre. Ya les cuento. Muchas fueron las dificultades que entorpecieron las tareas de la delineación de la ciudad. La superposición con el bosque y especialmente la falta de coincidencia entre la nueva traza de La Plata y la antigua del sector del pueblo de Tolosa, que resultó absorbido por aquella, originaron problemas que requirieron más tiempo todavía para solucionarse. Tales dificultades hicieron diferir en varias oportunidades la fecha de la solemne fundación de La Plata. Según comentarios de la época, este acontecimiento tendría lugar el domingo 6 de agosto de 1882, pero ese día pasó sin novedad. El 23 de septiembre siguiente fueron nombrados por decreto los miembros de las comisiones para las fiestas correspondientes y en el considerando se expresa que dicha ceremonia debía realizarse en breve. Finalmente, el 10 de noviembre de 1882, un decreto del Poder Ejecutivo estableció la fecha del domingo 19 de ese mes para la fundación formal
Era el cumpleaños del segundo hijo varón del gobernador Rocha, llamado Dardo Melchor Ponciano, y también el onomástico de su tercer nombre de pila, San Ponciano, cuya fiesta propia, coincidente con el día fundacional, ha determinado que se le encomendase el padrinazgo de la ciudad. Mediante otro decreto expedido el 15 de noviembre, se designó padrino al acto al presidente de la Nación, general Julio Argentino Roca. Los preparativos para la ceremonia de fundación comprendieron la construcción de un ramal ferroviario desde la terminal de Ensenada hasta el pueblo de Tolosa, donde el 11 de octubre fue habilitada la estación que inicialmente se denominó La Plata. Desde allí fue instalado un decovil que recorría las avenidas 1, 51 y 53 hasta la Plaza Mayor. En vísperas del día fundacional, los trenes transportaban carros, coches particulares y también el carruaje del gobernador. La comisión de invitaciones, entre otros anuncios públicos, dejó constancia de serle sensible no poder invitar especialmente al bello sexo. No, a nosotras, señora, no querían que nosotros estuviéramos, y ahora le explico por qué. Porque en razón de no existir en la naciente ciudad un edificio digno para poder alojarlos con las distinciones debidas, o sea, porque no había baños. También se advirtió que los trenes del día 19 a La Plata correrían desde la estación central, que se levantaba entonces a orillas del río de la Plata y a pocos metros de la Casa Rosada. Los boletos debían solicitarse en el Ferrocarril del Oeste. Eran gratuitos y cada uno correspondía a un tren determinado, no sirviendo para viajar en otro convoy. Se estimaba que serían transportados alrededor de 4.000 pasajeros. Horario de salida del primer tren estaba fijado para las 5:25, en tanto que para las 12 se había previsto la partida del tren oficial. Se habían repartido 971 invitaciones especiales y se habían acuñado medallas con credenciales de oro, plata y cobre en forma de lira con la inscripción «Comisionado para las fiestas de inauguración de la capital La Plata 1882», cada una de las cuales llevaba grabado el nombre de su adjudicatario. Sobre los terrenos del futuro casco urbano fueron emplazadas 1.500 carpas destinadas a la concurrencia. En la manzana delimitada por las calles 4, 5, 51 y 53 se instaló un pabellón desarmable que fue utilizado para el banquete servido a la comitiva oficial, y en su interior se distribuyeron 6 mesas paralelas y otras transversales formando cabecera con capacidad para 350 comensales en total. La parte musical de la ceremonia estuvo encomendada a los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de la provincia y a la banda de música del Batallón de Infantería de Marina de la Nación. Y en la madrugada del domingo 19 de noviembre de 1882, una muchedumbre se arremolinaba ante las puertas de la estación central para franquear los controles de pasaje y así a los convoyes que, con algún retraso, partían intermitentemente hacia La Plata. En varias estaciones intermedias eran saludados por manifestantes lugareños, como ocurrió con el pueblo de Quilmes, donde los andenes fueron engalanados con banderas e inscripciones que decían «Viva el gobierno» y «Viva el general Roca», entre vistosas guirnaldas entretejidas con malbones color punzó. El tren, que debía partir 11:25 y llegar a las 13, fue de los que más gente condujo. Partió a las 12. Tras él fue el especial, que con especialidad y todo llevó 4 horas de camino pisando los talones al que iba delante.
Al llegar a la ensenada, los dos se unieron y entonces pudo observarse el magnífico efecto de un tren de 34 coches llenos de pasajeros que asomaban la cabeza por las ventanillas y agitaban pañuelos y sombreros, saludándose unos a otros, cuando una curva de la línea férrea les hizo formar un semicírculo digno de que la fotografía los hubiese conservado. En La Plata, las calles recién abovedadas y recubiertas de conchilla brillaban a la luz del sol y recibían a las curiosas caravanas que se apeaban de los trenes en el pueblecito de Tolosa y recorrían en diversos vehículos o simplemente a pie el trecho de 70 cuadras hasta la actual Plaza Moreno, donde se levantaban los palcos. El oficial estaba al centro, sobrelevando unos 3 o 4 metros, entoldado y alfombrado de blanco y celeste. A derecha e izquierda se distribuían otros 4 palcos entoldados y las galerías que formaban un semicírculo deslizando del centro de la plaza por una baranda forrada y pintada. Entre los variados detalles previstos para la ceremonia fundacional, cabe mencionar la cuchara destinada para colocar la primera paletada de mezcla en la piedra fundamental de la ciudad. Su mango de ébano con 8 brillantes engarzados sostiene la hoja de oro que lleva grabada la inscripción: colocó la piedra fundamental de la ciudad de La Plata su padrino, el teniente general don Julio A. Roca, el 19 de noviembre de 1882, siendo gobernador de la provincia el doctor don Dardo Rocha. En realidad, el general Roca, presidente de la Nación, no asistió al acto por encontrarse en el interior del país. El vicepresidente se hallaba indispuesto y el ministro del Interior acompañaba al presidente en su gira, por lo cual ejerció su representación el doctor Victorino de la Plaza, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores e interino del Interior. Y en la otra cara, noticias parroquiales. El pasado 7 de noviembre se celebró la fiesta de María Mediadora de todas las gracias. La instituyó el Papa Benedicto XV en el año 1921 y en ella se nos invita a recurrir siempre con confianza a esta mediación incesante de la Madre del Salvador para que obtengamos la gracia de hacer que toda nuestra vida, todo lo que deseamos, todo lo que hagamos, sea para alabar y servir a nuestro Señor Jesucristo. El Concilio Vaticano II nos dice al respecto: María, asunta al cielo, no ha dejado su misión salvadora, sino que con su múltiple intersección continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se encuentran en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Esto no resta ni añade nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero Él, no por necesidad, sino por benevolencia, ha querido asociarse a otros mediadores, entre ellos María. El Concilio también nos dice: la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y le recomienda a la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección materna, se unan con mayor intimidad al mediador y Salvador. El clero arquidiocesano peregrinó a la Basílica de Luján para encomendarse a María, y esto fue el miércoles 6 de noviembre. El clero de nuestra arquidiócesis peregrinó como cada año al santuario de Nuestra Señora de Luján. Allí compartieron la celebración eucarística, que fue presidida por el administrador apostólico Monseñor Alberto Bochatey, junto con los obispos auxiliares,
Monseñor Jorge González y Monseñor Federico Weschung. En la otra cara, continuamos escuchando más efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Comenzamos con el día 17 de noviembre. Se celebra el Día de la Construcción. En esta fecha es porque el 17 de noviembre de 1869 se habilitó al tráfico mundial en el Canal de Suez, en cuya construcción participaron hombres de diversos países. Año 1866 nace en el Tala, Salta, la escultora Lola Mora. Entre sus obras figura la Fuente de las Nereidas, que está emplazada en Buenos Aires. Murió el 7 de junio de 1936. Y en el año 1941 se crea en Buenos Aires la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Año 1972, el expresidente Juan Domingo Perón regresa al país tras 17 años de exilio. En recuerdo de este episodio, los peronistas celebran en esta fecha el Día de la Militancia. Y un 17 de noviembre del año 2019 ocurre en China el primer caso de COVID-19 en el mundo, según el estudio realizado por un equipo de David Roberts de la Universidad de Kent, en Reino Unido. Y un 17 de noviembre del 2018, la Armada Argentina localiza el submarino Ara San Juan cerca de donde se perdió la comunicación el día 15 de noviembre del año 2017. Año 1970, el inventor estadounidense Douglas Engelbart patenta el ratón de computadora en Estados Unidos. Y en el año 2009, el Senado Nacional sanciona la ley que elimina del Código Penal los delitos de calumnias e injurias. Y un 18 de noviembre de 1972, en nuestro país, se produce el célebre abrazo entre el expresidente Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, rivales políticos sin rencores. En el año 1964 se inaugura el Canal 5 de Rosario. En el año 1307, en Bürglen, Suiza, según la leyenda popular, Guillermo Tell realiza la hazaña de atravesar una manzana colocada en la cabeza de su hijo con una flecha lanzada con su ballesta, el cual se hallaba a 100 pasos de distancia. Y pasamos al día 19 de noviembre y nuestra primera noticia viene del año 1882. Se funda nuestra querida ciudad de La Plata. El 14 de marzo de 1882, el doctor Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, había elevado un proyecto a la legislatura por el que se declaraba capital de la provincia de Buenos Aires al municipio de Ensenada. El 1 de mayo se promulga la ley ordenando la fundación de la ciudad que se denominaría La Plata. Año 1879 se crea la Infantería de Marina de la Nación. Año 1890 se inaugura el Teatro Argentino de La Plata. En aquella jornada se cantó Otelo, la ópera de Giuseppe Verdi, con un elenco encabezado por la soprano italiana Elvira Colonese, el tenor uruguayo José Auxilia y el barítono Pietro Cesari. La mezzosoprano también Margarita Precios. Año 1951 reaparece el diario La Prensa, convertido en órgano de la CGT. Y en el año 2006 muere el dirigente sindical Saúl Ubaldine. Había nacido en Buenos Aires el 29 de diciembre de 1936. Y un 19 de noviembre también, pero de 1969, el Apolo 12 aluniza en el Océano de las Tormentas, en la Luna, y los astronautas Pete Conrad y Alan Bean se convierten en el tercer y cuarto humano en caminar por la Luna. Y en el año 1493
En su segundo viaje, Cristóbal Colón desembarca en una isla del mar Caribe que avistó el día anterior y que bautiza con el nombre de San Juan Bautista. Más tarde se llamará Puerto Rico. Y así finalizan las efemérides y curiosidades que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Y así finaliza una nueva emisión de La Otra Cara. Como siempre, me acompaña mi 50% en la operación técnica, Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que los esperamos en una nueva emisión el próximo día jueves a partir de las 5 de la tarde. ¿Por dónde? Por Radio Encuentro, por supuesto. Hasta ese entonces, y muchas gracias. Cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer.